¿Qué es lo que pasa que hace que un grano de maíz explote? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues obvio que se calienta, pero no es tan solo calentarse, la pregunta es ¿qué es lo que ocurre adentro? Y sin tener que tocar toda la parte científica, estos nombres raros que hay, es muy simple. Lo que ocurre con un grano de maíz que lo hace explotar como un popcorn es que dentro de cada grano de maíz hay como una pequeña gotita de agua. Hay una pequeña gotita de agua. Esa es la forma que te lo puedo poner prácticamente. Básicamente, cuando se calienta el grano, no es que está calentándose el exterior lo que lo hace explotar. Lo que lo hace explotar es que esa pequeña gotita de agua comienza a evaporarse y se forma como una olla de presión. Y por eso es que explota. Así que lo que está allá adentro guardado es que hace que el popcorn se haga, o el grano de maíz se haga popcorn en particular. Y yo creo que todos nosotros de alguna manera u otra tenemos dos puntos de ebullición en nuestra vida. Todos los que estamos aquí tenemos dos lugares que si se calientan, algo va a salir. Nosotros tenemos el punto de ebullición emocional. Todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos explotado emocionalmente. La vida, las presiones, las dificultades, las situaciones, las traiciones, los dolores, lo que sea. A veces es demasiado en un momento dado, se acumulan, se juntan y tristemente llegamos a explotar emocionalmente. Ahí es donde vienen esos corajes, esas rabietas, esos arranques que lamentablemente lo que hace muchas veces es que nos llevan a nosotros a tomar peores decisiones. Llegan todas estas dificultades a nuestro alrededor que de repente nos descontrolan. Pero la realidad es que creo que también hay un punto de ebullición o una gotita de agua dentro de nuestro espíritu. Y esa es la que tenemos que permitir que se caliente al punto tal de que saque delante de nosotros la mejor parte de nuestra vida. Cuando nosotros apreciamos y aprovechamos los momentos que vivimos, apreciamos las dificultades que estamos viviendo y comenzamos a permitir que lo que está dentro de nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, que fue puesto por Dios, sea lo que comience a calentarse a tal punto de estallar, es cuando veremos las mejores cosas en nuestra vida. Si tú permites que los problemas hagan una ebullición en tu mente, vas a vivir en desastre. Pero si permites que el destino, el propósito, la misión, la asignación que Dios ha puesto dentro de ti sea lo que se active en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, es cuando verás la mayor cosa de parte de Dios manifestadas en tu vida. Verás el máximo potencial, verás el poder de Dios de forma sobrenatural. Y hoy yo vengo a invitarte porque, hermanos, eso es lo que nos hace falta en nuestro país. Eso es lo que nos hace falta a nuestro alrededor. Gente que ya deje de explotar en sus emociones y que comience a explotar desde su espíritu. Gente que comiencen a permitir que el destino, el propósito, la misión, la asignación que Dios ha puesto dentro de ellas sea lo que salga a la luz. Y no puede ser uno solo. Tenemos que venir todos los que estamos aquí en el día de hoy. Yo vengo a hacerte una invitación que explotes como un popcorn conmigo en los próximos meses. Que saques lo mejor de adentro de ti. Que en el nombre poderoso de Jesús, esa semillita, esa gotita de agua que hay dentro de ti, que es el propósito de Dios, tu destino, tu asignación, se manifieste a pesar de todo lo que estás viviendo. Tenemos que decidir, o exploto en mi mente o exploto en mi espíritu. ¿Qué es lo que va a calentar los problemas de tu vida? ¿Calentarán solo tus emociones o calentará el propósito que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que va a calentar las dificultades que estás viviendo? ¿Tus emociones descontroladas o el destino o la asignación que hay dentro de tu vida? Yo solo le pido a Dios que sea lo que hay en tu espíritu. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Hemos estado estudiando acerca de conocer a Dios, la importancia de nosotros conocer a Dios. Y la semana pasada en particular hablamos de dos detalles. Comenzamos a ver cómo Dios se revela a nuestra vida a través de dos métodos básicos. Y vimos el método de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios se revela a nosotros. Nos dejó escrito este documento. Y se supone que nosotros nos acerquemos a ese documento, a lo que es la palabra de Dios, con la actitud correcta. La gente se acerca a la palabra de Dios y de las cosas que comienzan a decir es que es muy complicada, es demasiado profunda, esto es muy difícil.
Otros comienzan a decir está fuera de época, está fuera de la temporada. O otros dicen es muy restrictiva, tiene demasiadas cosas antiguas. Pero la realidad es que ninguno de esos acercamientos a la palabra son efectivos. Yo tengo que buscar la palabra de Dios con el único deseo de querer conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando uno ama, la prueba de amor, una de las pruebas de amor más grandes que uno tiene es el deseo de conocer más de la otra persona. Cuando uno ama a alguien, uno lo quiere conocer más. Cuando uno ama a una persona, uno desea saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. Ahora, ¿qué tú haces con el conocimiento de lo que tú conoces de otra persona? ¿Por qué lo quieres conocer? ¿Por qué deseas conocerlo? Bueno, porque lo amas y quieres agradarle. Así que si te amo, busco conocerte, busco saber lo que te agrada y lo que no te agrada. Y si me vuelvo ignorante, ya sabiendo lo que te agrada y no te agrada, ahora el que está mal soy yo. Porque ¿para qué lo conocí? ¿Para qué lo busqué? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, eso es lo que tenemos que mirar. Es mentira que la religión, que la iglesia, que la Biblia te restringe. Oh, es que la Biblia te limita. No. Es que la iglesia te limita. No. A mí me limita o me libera mi amor por Dios. La palabra me dice lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y yo decido hacerlo o no. Y mi decisión de hacerlo o no es porque le amo. Y como le amo, le quiero agradar. Y como le amo, quiero conocerlo más. Y cada vez que Él me dice algo que le agrada y algo que no le agrada, por mi amor por Él, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y así es que debemos acercarnos a la palabra del Señor. Pero observamos la segunda manera, que es la que quiero ampliar en esta mañana, que es a través de nuestras experiencias. Las experiencias de la vida son una oportunidad de ver a Dios de una manera totalmente diferente. Descubrir algo de Él que de otra forma no hubiéramos descubierto. Cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que Dios no le dio, por ejemplo, a los hombres del Antiguo Testamento un listado de sus nombres. Los nombres de Dios revelan el carácter de Él, revelan lo que Él quiere hacer por su pueblo. Tú y yo hoy podemos hacer un listado. Hoy tú y yo podemos mirar todos los nombres de Dios y leerlos y estudiarlos. Pero esta gente no tenía esa oportunidad. Hoy tú y yo vemos los nombres de Dios porque Dios se los reveló a un grupo de personas a través de unas experiencias. Fue una experiencia progresiva. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir en el nombre del yo soy el que soy, básicamente era un nombre amplio, podemos decir genérico, era el todo. Es bien interesante que cuando llegan entonces a las aguas amargas, ahí es que Dios le revela, yo soy el Dios que sana las aguas amargas. Pero tenían que esperar a llegar a las aguas amargas para conocer a ese Dios. Entonces, cuando llegaron allí, desde ahí en adelante conocían al Dios que sanaba aquello que no servía en sus vidas. Esa experiencia debería ser suficiente para en el futuro darte paz, darte tranquilidad, porque conociste a Dios. Cada experiencia de tu vida es una oportunidad de Dios revelarse a ti de una manera que de otra forma no lo descubrirías. Ahora, la realidad es que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando nos comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida que no entendemos, ahí es cuando nuestra vida se complica. Y una de las batallas más grandes que todos nosotros tenemos en nuestra vida es tratar de entender por qué me pasa, entender por qué me ocurre, entender por qué me sucede, entender por qué me pasó, entender por qué me está sucediendo. Y muchas veces el deseo de entender no es malo. A veces el deseo de entender, muchas veces es el tratar de querer corregirlo. Hay gente que quiere entender y me han dicho, pastor, lo que quiero entender es simplemente para ver lo que hice mal y arreglarlo. El problema es que hay un montón de cosas en nuestra vida y en la vida como tal que nosotros no vamos a entender. La meta de todo ser humano no debe ser entender todas sus circunstancias. La meta de todos nosotros debe ser conocer a Dios a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra meta no debe ser darle sentido a nuestra vida. Nuestra meta debe ser conocerlo a Él para que Él le dé sentido a mi vida. Cuando una persona llega a ese entendimiento, entonces su vida comienza a cambiar. Fíjate lo que dice el libro de Daniel capítulo 11, el verso 30 al verso 35.
porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora con lisonjas. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa palabra actuará en inglés es la palabra exploits. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? Porque se está esforzando. El vago no conoce a Dios. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? Porque está luchando. ¿Cómo yo sé que una persona conoce a Dios? No porque no tiene problemas y dificultades. Es una persona que a pesar de lo que está viviendo se atreve a luchar y a seguir hacia adelante. Tratamos de entender, tratamos de comprender lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y hacerle sentido a lo que estamos viviendo, sin darnos cuenta que nuestra meta debe ser conocer a Dios cada día.